Hola a todos. En el video pasado estuvimos hablando sobre matrices y vectores, ¿no? Como una breve introducción a ciertos conceptos. Y en este video vamos a hablar de una forma en particular de pensar las matrices. Y esta es matrices como transformaciones lineales. Y para esto primero vamos a definir un tipo de producto que no vimos en el video pasado, que es el producto de una matriz por un vector. Vamos a ver que este producto asocia o lo podemos pensar como una función, como una transformación lineal. Vamos a ver un poco qué es eso. Vamos a obtener un resultado que nos relaciona estas dos cosas, al producto de matriz por vectores y a la función asociada. Y por último vamos a ver un ejemplo. Entonces, para pensar en el producto de una matriz por un vector, primero definamos una matriz A, como la hemos definido anteriormente. Es una matriz que es de tamaño m por n, con entradas en el campo F. Y pensemos en X, que es un vector que pertenece a el espacio Fn, ¿no? Si nosotros tenemos esto, entonces nosotros podemos definir este producto a X. Aquí una observación importante es que X también es como podríamos pensarlo como una matriz, así como lo mencionamos en el video anterior, Bn por 1, ¿de acuerdo? Entonces, es importante porque, bueno, la dimensión del vector X debe ser del número de renglones, del número de columnas de la matriz A. Y lo vamos a definir de esta forma. Bueno, aquí primero vamos a escribir A. Digo, es la forma en la que hemos venido escribiendo, pero para que quede claro, ¿no? A va a ser esta matriz con coeficientes A11, A1n, AMN, y acá AM1, ¿de acuerdo? Y X es, vamos a pensar así, como un vector columna, y XN, ¿no? Entonces, si se fijan, el producto lo pueden ver como que se están multiplicando todos los elementos de este renglón por los elementos de esto como columna, ¿no? Del vector. Y es este con este, más el que está aquí con el que está acá, más este con este, ¿no? Así, esa es como la forma de hacerlo. Cuando a mí me enseñaron como que seguía la regla del caratazo, que es, bueno, no tiene mucho sentido si no están viendo, pero ponen su brazo como que lo extienden en esta dirección y luego lo voltean para que esté en esta dirección. Tal vez lo muestre en la clase. Y entonces está definido de esta forma. Si se fijan, lo que está haciendo aquí este producto es que nos está llevando a, digamos, si lo pensamos como una función, o sea, la función f de x igual a x, tal cual. Entonces f de x, o bueno, f, está llevándonos del espacio de fn a fm, ¿no? Porque aquí X tenía n renglones o n entradas y este de aquí son m, ¿no? Y esta es la parte interesante en la que nosotros podemos, o bueno, en general siempre podemos escribir esto, ¿no? Una función tal que
o sea, dada una matriz, nosotros podemos pensar en escribir una función que haga esto, ¿no? Que realice este producto. Y otra forma de escribirla, que también es útil, es verla como x1 por c1 más xn por cn, ¿no? Donde estas c1 y cn son las columnas de la matriz, ¿no? Aquí voy a poner ci, tal cual lo vimos en el video pasado, ¿no? Que es a, como le ponemos aquí, 1 i, ¿no? Así, hasta a m i. Es cada columna de la matriz. Y este resultado es importante. Primero, ahorita vamos a utilizarlo más adelante, pero por ahora quedémonos con esta idea, ¿no? De que siempre se puede escribir una función que realice este producto. Y más bien regresando un poco a este producto de matriz por vectores, podemos observar que tiene ciertas propiedades, ¿no? Una es que nos permite distribuir sobre suma en los vectores y también sobre suma en las matrices, ¿no? O sea, si tú te agarras una matriz y vas a hacer el producto por una suma de vectores, entonces puedes distribuir la suma, y lo mismo cuando la suma es de matrices, ¿no? Y estas se prueban como en la forma en la que lo hemos estado haciendo desde el video pasado, que literalmente solo tenemos que escribir cada uno de los dados y de forma explícita proponiendo una matriz genérica y un vector genérico y ver que son iguales, ¿no? Aquí es importante ver que en este tercer resultado también nos va a ayudar para entender un poco más del resultado que viene. Y básicamente lo que tenemos aquí, bueno, para probarlo primero podemos tomarnos a x igual a EI, donde EI es el vector de la base canónica, es decir, el que tiene 1 en la posición iésima, ¿no? 0, 0, 0 hasta la posición iésima. ¿No? Bueno, esto lo voy a quitar. Y si nosotros tenemos eso y hacemos A por EI, y por hipótesis ya sabemos que es igual a B por EI, ¿eso qué significa? Recordamos que hacer esta multiplicación lo que nos da, así como acá arriba, nos va a dar las columnas de la matriz. Entonces eso significa que las columnas de la matriz A son iguales a las columnas de la matriz B, lo que quiere decir que en realidad pues son la misma matriz, ¿no? Entonces si nosotros escribimos bueno, le llamamos phi que va de fn a fm, tal que phi de x es igual a por x. Estas propiedades se van a heredar, ¿no? Como que ahora nosotros podríamos escribir la versión en términos de funciones de esta propiedad, ¿no? ¿Y esta cuál sería? O sea, que nosotros, digamos, si tuviéramos phi de alfa x más beta y, sería literalmente sustituir aquí esto, ¿no? De alfa x más beta y. Y nosotros usamos esto y decimos que es alfa
a X más beta a Y, ¿no? Y esto además podemos identificarlo como... Uy, se perdió. Como phi llega alfa de phi de X más beta de phi de Y, ¿de acuerdo? Y cuando se cumplen esas propiedades, esta tal cual, de que si tú puedes escribir algo como esto, se escribe como que se separa, a eso le llamamos una transformación lineal, ¿no? A la función que hace esto le llamamos una transformación lineal. De eso vamos a hablar muchísimo más adelante, ¿no? Pero ahorita basta con que se queden con esta intuición, bueno, y con esta definición informal que les estoy dando. Pero bueno, es aquí donde pensamos en que estas son transformaciones lineales, ¿no? Y además, esto lo que nos está diciendo es que la función phi que asociamos de esta forma, asociada a la matriz A, es inyectiva, ¿no? Aquí podremos decir que phi es inyectiva porque cumple esta propiedad. Es decir, si escribimos que phi de X es igual a phi de Y, como se cumple esto, que como lo tenemos definido de esta forma y se cumple esto, entonces X es igual a Y. Y esa es la definición de inyectividad, ¿no? Bueno, otra forma de plantear como nuestro descubrimiento es que, bueno, es mediante este teorema, donde aquí, si se fijan, más bien como que lo estamos pensando al revés, ¿no? Nosotros decíamos como que asociamos una matriz, o bueno, sí, una función a una matriz, ¿no? Pero aquí el teorema nos dice, si tenemos la transformación lineal, entonces existe una única matriz A que tal que tenemos o sea que podemos escribir la transformación lineal en términos de esa matriz. Y pues para probarlo, vamos a usar más o menos los resultados que ya obtuvimos arriba, pero de otra forma, ¿no? Sabemos que en general a X lo podemos escribir, y eso lo vimos en el video anterior, como X1, E1, donde los EI son los elementos de la base canónica de Fn, ¿no? Entonces, y bueno, recuerden que son los que tienen 1 en la posición iésima y 0 en el resto, ¿no? Entonces lo podemos escribir así. Y entonces, al tener definida phi de esta forma, phi de X sería X1 por... Como esta phi es transformación lineal, entonces cumple esto, ¿no? De que puedes sacar a los escalares y abrir las sumas, separarlas, ¿no? Digamos. Entonces sería como X1 por phi1, phi de E1, así, hasta xn phi de En. Y otra cosa que nosotros vimos es que cuando escribimos A por E1, o bueno, EI, eso significa escoger la columna iésima de A, ¿no? Entonces, esto lo podemos ver como X1 por C1 más X N Cn.
Y es que en general, o sea, si se fijan aquí como que la clave de la demostración es que esto siempre lo podemos escribir, ¿no? O sea que en principio siempre podemos encontrar eh, a esta A, a cada una de estas columnas. De hecho, incluso este renglón está de más, digamos, ¿no? Pero, o sea, siempre se puede encontrar a la matriz A en términos de, de la función de la transformación lineal evaluada en los vectores de la base, ¿no? Y esa es la idea. Entonces, en general se puede pensar, o bueno, más bien tenemos otro resultado que nos dice, que existe una biyección, es decir, una transformación, una función que nos lleva del espacio de las matrices de M por N sobre el campo F al espacio de las transformaciones lineales que van de Fn a Fm. Y decimos que es una biyección porque una ya vimos acá que era biyectiva por esto, y la unicidad, habla de este teorema, la unicidad, que de hecho aquí falta mencionar que la razón por la que nosotros ya sabemos que esta matriz es única es justo por esto, ¿no? O sea, por la inyección. Y entonces esto nos permite establecer esta relación, ¿no? O sea, que sabemos que en general para cualquier matriz podemos ir de este sentido hacia acá. Una matriz tiene asociada una transformación lineal y una transformación lineal tiene asociada una matriz. Voy a dar un ejemplo para que quede como más claro de cómo se va de un lado hacia el otro y así, ¿no? O sea, tanto de aquí para acá como de acá para acá. Para eso vamos a empezar con esta matriz, ¿no? Vamos a tomarnos A igual a 1, 2, 1, 1, 0, 0, 0, 3, 2. Y nos preguntamos, ¿no? ¿Cuál es la transformación lineal asociada? Y eso en realidad pues está bastante fácil porque basta con definir tal como nos lo dice este teorema, phi de x igual a x, que en este caso sería phi iría de R3 a R3. R3, me faltó su cosito este. Y pues literalmente tendríamos que hacer esta multiplicación, ¿no? Sería 1, 2, 1, 1, 0, 0, 0, 3, 2. Y esto es x1, x2, x3. Y recuerden que para multiplicar este producto es estos por estos, ¿no? En suma. Y esto es x1 más 2x2 más x3, ¿de acuerdo? Y luego es x1, porque estos son 0. Y, eso está bien feo estos números, ¿no? Pero es 0, 3 y 2. Entonces sería 3x1 más 2, perdón, esto es x2, más 2x3. Y esta sería la transformación asociada, ¿no? La transformación lineal. ¿Y qué pasa si ahora es al revés, ¿no? O sea, ahora nos dicen, tienes esta transformación lineal. F de x es igual a, y lo voy a cambiar, ¿no? O sea, aquí lo ponemos como una vector columna y aquí lo voy a poner como renglón.
es lo mismo, solo que es más usual, ¿no? Cuando escribes una función, lo escribes así. Entonces, más x3, x1, 3, x2, más 2x3. Entonces te preguntan, ¿cuál es la A, no? Y aquí está la razón por la que esto era útil. Porque nosotros queremos, o sea, tenemos esto, ¿no? Que este de aquí es igual a las columnas de A. Y esto significa que nosotros podemos hacer phi de y vamos a evaluarlo en los elementos de la base canónica de R3, ¿no? Que aquí nos vamos a tomar 1,0,0, ¿no? Ese sería el E1. Bueno, aquí phi de... Bueno, no, voy a poner adelante, porque si no, no va a caber. Phi de E1, ¿no? Y esto a su vez es igual a... Y evaluamos tal cual aquí, ¿no? Aquí sustituimos x1 es igual a 1 y los demás son 0. Entonces este de aquí es 1. Luego aquí va a ser 1 también. Y acá 0 más 0, 0. Luego lo mismo con este, ¿no? El 0, 1,0, que es el phi E2. Ya no lo voy a poner, pero vamos a evaluarlo, ¿no? Aquí este va a ser 0, este es 1, ahí llevamos 2, 0, entonces es 2, aquí va a ser 0 y aquí va a ser 3. Luego aquí tenemos phi de, y le vamos a poner 0, 0, 1. Entonces, este es 0, este es 0, este es 1, y es 1, este es 0, y este es 0, y este es 1, ¿no? Entonces, 2, porque pues, está multiplicando 2. Y entonces, estos son las columnas de la matriz. Entonces, A es igual, y vamos a agarrar este 1, 1, 0, que es este de aquí. Luego sería 2, 0, 3, sería 1, 0, 2. Y vamos a ver si es la matriz que nosotros teníamos originalmente, ¿no? Y parece que sí, a ver, la voy a copiar y pegar. Sí, ¿no? Es 1, 2, 1, 1, 0, 0, 0, 3, 2. Yay. Entonces, sí, ¿no? Ya vimos cómo... wow, qué feo, perdón. Ya vimos cómo ir de tanto del espacio de las matrices, o sea, si tenemos la matriz de antemano o si tenemos la transformación lineal de antemano. Recapitulando un poco, aquí algo importante que hicimos fue que definimos el producto de una matriz por un vector, ¿no? Y ya vimos cómo funciona, pero en general nosotros podemos definir un producto entre matrices y es básicamente una extensión de cómo funciona para un vector, ¿no? Porque al final nosotros también sabemos que un vector es solo una matriz de una sola columna, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente video. Vamos a hablar sobre multiplicación de matrices, vamos a definir ese producto y vamos a ver qué relación tiene con las transformaciones lineales asociadas, ¿no? Y ya, eso es todo por este video.